Gracias porque Él le permite estar en este lugar, adorando, exaltando su santo y bendito nombre. Gracias te damos, Señor, por este momento en que tú nos permites estar reunidos aquí en tu casa de oración, Señor, exaltando, buscando tu presencia, Padre Santo. Hoy venimos, Dios mío, delante de ti, Señor, tal vez cansados, cargados, Dios mío, por la semana, por los problemas, Padre Santo, por alguna enfermedad, Señor, por algún problema familiar, Padre eterno, pero hoy, Espíritu Santo de Dios, te venimos poniendo nuestra vida, Padre Santo, en tus manos, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Tú tienes el control de todo lo que pasa, Padre eterno. Tú conoces, Dios mío, la voluntad tuya, Señor, sobre nuestra vida, Padre eterno. Por eso en esta hora, Espíritu Santo, llénanos, Señor, por tu presencia. Danos paz, danos tranquilidad, Señor, en el momento difícil, en el momento de la prueba, Padre eterno. Danos, Dios mío, socorro cada día, Señor. Alienta nuestra vida, Señor. Llénanos, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Espíritu, muévete, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Renueva su fuerza, renueva, Dios mío. Ayúdate, Dios mío, a confiar cada día en ti, Señor. Y que ellos puedan participar de la gran maravilla que tú harás en su con su vida, Espíritu Padre. Santo, nuestro ayudador. También representa a usted, Dios Padre, también a su Hijo Jesucristo. Gracias por la fuerza que nos da, por el aliento. Gracias por todo, Padre, por las pruebas también que nos ayudan a crecer en fe. Gracias, sí, Padre. Es difícil decir gracias en la prueba, pero gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios. Haz con nosotros como quieras, haz con nuestras familias como quieras. Ayúdanos, Señor, a discernir, Padre, lo que usted hace y lo que hace Satanás. Reprendemos a Satanás de este lugar y nuestra vida, nuestra familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y le decimos fuera, atado en prisión eterna, y ahí se van los demonios, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Vamos a leer nuevamente el libro de Lucas, capítulo 19. A veces me delatan los pelos de la cabeza. Del versículo 1 al 10. Si lo tiene, pues es un amén. Llegó la palabra de Dios al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verlo, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Esta historia, tal vez muchos de nosotros ya la hemos escuchado, muchas veces la hemos leído, muchas veces se nos ha predicado, se nos ha enseñado. Pero siempre el Señor en su palabra tiene algo nuevo que decirnos, tiene algo nuevo que hablarnos. Nos vamos a ir un poco a la historia de cómo se desarrolla esta historia, de cómo se desarrolla la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Según el libro de Lucas 19 que acabamos de leer, esto se sitúa en uno de los viajes, ya en el viaje casi final de Jesús yendo hacia Jerusalén, ya para ser entregado, para ser crucificado. Él iba camino buscando Jerusalén para cumplir su ministerio, para cumplir lo que él había venido a hacer, y era entregar su vida por cada uno de nosotros para que hoy nosotros pudiéramos tener salvación.
Dice que él llega a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó en aquel tiempo era considerada como una de las ciudades ricas, con abundancia y prosperidad. En este lugar, donde la abundancia pues, era notoria, se necesitaba de hombres que estuvieran manejando los impuestos, que recaudaran los impuestos. Y al ser esta una ciudad tan próspera, según la época, se necesitaba un mayor control. No solamente se necesitaba tener un recaudador de impuestos, se necesitaba tener más personas para poder dar cobertura a toda la ciudad. Es por eso que había varias personas que se encargaban de esto, pero estas personas estaban a cargo de una que estaba superior a ella. Y este es el caso de Zaqueo. Según dice la palabra de Dios, que él era jefe de los publicanos. O sea, él era el jefe, él era el que estaba encargado de hacer esto, de hacer esta recolecta, y al mismo tiempo era el encargado de manejar ese dinero, que más adelante veremos que ese dinero a veces venía y procedía de defraudar a otro, de extorsionar a otro, y así se viene desarrollando esta historia. Dice que Jericó demandaba tener un control muy exclusivo de los impuestos, por lo que esta ciudad tenía un jefe publicano que supervisara una área extensa de la ciudad, y ese es Zaqueo. ¿Y usted sabe lo que significa su nombre, Zaqueo? Según el original hebreo, su nombre es Zakai, que significa puro o inocente. Se vio un contraste con su vida que llevaba muy diferente, ¿verdad? Porque una persona que lleva un nombre que significa puro, que significa que es inocente, se nos tiene la imaginación que puede ser una persona buena, pero el nombre de Zaqueo pues, no le daba honor a su nombre, sino porque él era un hombre que se había dedicado a recaudar gente, a extorsionar gente con tal de aumentar su riqueza. Se dice que Zaqueo llegó a ser un hombre tan rico, pero tan rico, que no tenía necesidad de nada. Pero más adelante vemos que, aunque nosotros y aunque el hombre piense materialmente no tener necesidad, siempre hay una necesidad en nuestro corazón, y es la necesidad de tener a Cristo en él. Amén. Su nombre viene del hebreo que origen Zaquín, que significa puro o inocente, algo que contrastaba con la vida de que él llevaba. Él era de oficio recaudador de impuestos, era un oficio considerado deshonesto, ya que solía extorsionar a la gente y por lo tanto era considerado un hombre desagradable e impuro, traidor, un hombre con un gran rechazo social. Según nos podemos leer en Lucas 19:3, nos relata que Zaqueo quería saber quién era Jesús. Y la pregunta que nos viene a la cabeza es: ¿por qué un hombre como Zaqueo quería conocer a Jesús? ¿Por qué él quería en su corazón saber quién era Jesús? Tal vez lo haya escuchado hablar de él. Pero a mí se me viene a la cabeza que yo pienso que Zaqueo estaba cansado de la vida que llevaba. Era rechazado por todos. Él era rechazado. Él no podía tener una vida normal. Tal vez tenía demasiados enemigos. La gente a la cual les había quitado sus bienes. Y este hombre lo que me refleja es que él tenía una necesidad espiritual. Él tenía una necesidad en su corazón. Él tenía una necesidad. Porque como te dije, a veces nosotros podemos tener llenos de lujo, podemos tener todo lo que este mundo puede dar, pero si Cristo no está ahí, hermano, siempre va a haber esa necesidad en nuestro corazón. Y es lo que tal vez pasaba con Zaqueo. Zaqueo escuchó que Jesús venía por ese camino. Zaqueo salió a buscar a aquel que le podía llenar ese vacío. Pero surge un problema. Cuando Zaqueo llega a aquel lugar,
él mira que hay obstáculos para poder alcanzar a donde está Jesús. Primeramente, dice la Biblia que él era una persona pequeña de estatura. Y seguramente había una multitud que rodeaba a Jesús. Había una multitud grande que lo rodeaba. Y al ser el pequeño, costaba poder verlo. Pero miren, hermano, que cuando hay necesidad de Cristo, cuando hay necesidad de Jesús en nuestro corazón, no importa los obstáculos que hay. Amén. Nosotros vamos y buscamos la manera de Amén. buscar a Cristo. Y Aleluya. Saqueo, eso fue lo que hizo. Saqueo no le importó su tamaño, no le importó la multitud que había, sino que él salió, corrió y se subió al árbol del sicómoro para poder ver a Jesús. Y así debe pasar con nosotros también. Cuando estamos en las pruebas, en las luchas, cuando estamos pasando dificultades, y a veces miramos que las dificultades son más grandes, entonces nosotros corramos a Él. Busquemos la manera de entrar, busquemos la manera de llegar, busquemos la manera de buscarlo. Amén. Porque no es así, hermano, está solamente viendo los problemas alrededor, viendo las dificultades, y tal vez Jesús está ahí esperándonos que nosotros hagamos un esfuerzo para poder buscarlo. Gloria a Dios. Es por eso, hermano, que él era pequeño en estatura y había una multitud. Pero esto no detendría en la necesidad de conocer a Jesús. Es así como él no encontró la solución a su problema, que era escalar el árbol del sicómoro. Pero aún en escalar el árbol, esto podría tener un significado también para él como un villano. Porque según la cultura judía, que una persona de su estatus económico que él tenía tuviera que sacrificar tanto para poder ver un hombre, era de una manera como humillante. Porque los ricos estaban acostumbrados a tenerlo todo. Los ricos estaban acostumbrados a caer o buscar. Pero Saqueo no. Saqueo era rico, pero la necesidad que había en él lo llevó a buscar la manera como conocer a Jesús. Quizás hoy nuestro nombre para este mundo puede ser conocido de muchas maneras. Algunos con un nombre influyente, otros quizás con nombres despectivos. Pero ¿sabes? No importa cómo te hagas llamar o cómo te llamen, lo importante, y aquí donde viene el tema que vamos a compartir hoy, es si Jesús conoce tu nombre. Hoy vamos a ver 3 puntos que nos enseñarán que si Jesús conoce mi nombre. Yo te pregunto, ¿Jesús conoce tu nombre? ¿Conoce tu nombre Jesús? Aún cuando estás en las luchas, cuando estás en las pruebas, cuando estás en las dificultades. Y o nos hacemos, o ponemos la pregunta o decimos, ¿conocemos nosotros quién es Jesús? Porque también podemos ver 2 puntos diferentes. Saqueo había escuchado hablar de Jesús y Jesús conocía quién era Saqueo. Y no es porque tal vez lo había visto antes, sino que Dios todo lo sabe. Y es por eso que Jesús hoy también, que tú estás aquí, déjame decirte que Jesús sí conoce tu problema. Amén. Jesús sí conoce tu lucha. Jesús sí conoce las dificultades que estás pasando. Él sí las conoce. Y como primer punto, vamos a ver, Jesús conoce el camino donde encontrarte. Jesús iba camino a Jerusalén. Para llegar a Jerusalén, había infinitos caminos por donde poder irse. Él pudo haber rodeado Jericó y pasar de largo. Él pudo tomar un camino por Samaria y llegar a Jerusalén. Pero él decidió entrar por la ciudad de Jericó. Y tal vez nosotros lo consideraremos que, porque ese es el camino que él quiso caminar, quiso llevar, quiso recorrer. Pero no. Si Jesús escogió entrar a la ciudad, es porque él sabía que había un hombre con necesidad de esperar. Amén. Había un hombre con necesidad buscando. Jesús pudo haber tomado otra ruta. Pudo haber rodeado Jericó, quizás tomado otra ruta diferente, o algún otro camino. Pero el propósito era encontrar a un hombre pequeño de estatura
pero con una gran necesidad espiritual. Y que a veces sí suele pasar. Mientras nosotros no tenemos la necesidad en nuestros corazones de buscar a Cristo, no lo buscamos. Y a veces escuchamos de Él, y a veces nos estamos ahogando en nuestras pruebas, y no queremos buscarlo. No queremos acercarnos a Él. Pero lo bueno es que Zaqueo sí reconoció que necesitaba de Él. Zaqueo sí reconoció y escuchó hablar de un Jesús que hacía milagros y sabía que Él sí iba a ir. Algunos dirán, fue suerte de Zaqueo que Jesús haya pasado por él. No, no fue suerte. No fue suerte como algunos piensan. No fue suerte. Dice el libro de Proverbios 16:23, la suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. Amén. La decisión de pasar por ahí fue de Jesús, y no por la suerte que tal vez no iba a tener Zaqueo de que él pasara por él, sino porque él había venido, como dice al final lo que leímos, él había venido a buscar a lo que se había perdido. Porque él sabía que en Jericó había uno que estaba perdido y que muchos lo habían echado afuera y lo habían desechado. Entonces no fue suerte. No fue suerte. No fue suerte que tú estés aquí tampoco. No es suerte que tú hayas venido a este día de ayuno. No es suerte que tú vengas a los cultos de oración. No es suerte, sino que es Jesús trayéndote a este lugar. Amén. Es Jesús trayéndote para ayudarte, a confortar, ayudarte en tu prueba, ayudarte en tu necesidad. No fue suerte. No le demos lugar a otras cosas que no sea Dios. Número, Jesús conocía la necesidad. Y voy a invitar que me acompañen a leer el libro de Juan, capítulo 25. Juan, capítulo 25. Juan 2, versículo 25. Juan, capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce a todos. Amén. Jesús conoce tu necesidad. Él no necesita que nosotros se la contemos. Él no necesita que nosotros se la digamos. Él sí la conoce. Y Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. Él la conoce. No nos aflijamos. Es cierto que es difícil, es duro a veces pasar pruebas, porque quien no ha pasado pruebas, tal vez no pueda dar testimonio. Tal vez hoy no quiero testimonio, pero estoy seguro que tal vez el próximo sábado sí habrá testimonio. O tal vez más adelante vamos a hacer testimonio. Porque como decía la hermana, con solo levantarnos ya es un gran testimonio. Porque muchos hermanos muchos mueren en su cama y no se vuelven a levantar. Pero la misericordia de Dios hoy nos hizo levantarnos. La misericordia de Dios hoy nos hizo estar de pie. Y la misericordia de Dios hoy nos tiene aquí. Gloria a Dios. Adorando su nombre. Entonces eso es un testimonio. Ese es un gran testimonio. El que tú estés aquí. Él conoce también nuestro pasado. Él conoce nuestra historia. Y ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 4, vamos a ver un poquito más adelante, en los versículos 16 y 18. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús conoce nuestra vida. Esta mujer tenía un pasado. Zaqueo también tenía un pasado. Y eso no nos excluyó a los dos de que Jesús viniera a ellos. Eso no nos excluyó a ellos a que Jesús viniera a buscarlos.
estamos aquí tuvimos un pasado. Y eso no nos excluyó que Jesús alcanzara. Eso no te excluyó que Jesús viniera aquí. Tal vez a Zaqueo la gente lo conocía como una persona ladrona, extorsionadora. Y tal vez dirían muchos religiosos que este hombre no tiene salvación. También esta mujer había cometido tantos pecados. Y tal vez muchos dirían, no tiene solución. No hay nada más que hacer por ella. Pero Jesús miraba algo diferente en ella. Amén. Jesús miraba algo distinto en ella. Jesús miraba a un hombre llamado Zaqueo, que podía ser un gran instrumento en su vida. Amén. Así tú, hermano, que estás aquí. Hoy olvida tu pasado. Deja atrás el pasado, aquel pasado que tal vez te causó dolor. Y dale la oportunidad a Jesús que haga aquí una nueva historia. Amén. Jesús viene a buscarte y no es por suerte ni por necesidad física o económica. Él viene a cambiar nuestro pasado y a darnos una nueva historia. Jesús viene a darte una nueva historia. Él viene a buscarte. Él viene a que tú transformes tu vida. Como segundo punto, debemos de vencer los obstáculos para que Jesús pueda vernos. Había obstáculos que impedían que Zaqueo llegara a donde él estaba. Pero eso no detuvo a Zaqueo. Su necesidad era tan grande que él no quería perderse la oportunidad de conocer a Jesús. La necesidad que tenía Zaqueo en su corazón, hermano, era tan grande que no le importó ver ahí un montón de gente a la orilla de Jesús. Y él siendo una persona tan pequeña de estatura, él dice, no, yo no me voy a quedar, yo voy a actuar, yo me voy a mover, yo voy a buscar la manera de buscar a Él. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero buscar a Jesús, yo quiero hablar a Jesús, yo quiero saber quién es ese Jesús, yo quiero conocer a quién es aquel Jesús que levanta a los muertos, que devuelve vida a los ciegos, que expulsa demonios, que levanta a los paralíticos, que cura enfermos que otros tal vez no han podido curar. A ese Jesús es el que Zaqueo llegó a buscar. Y ese mismo Jesús es el que hoy también está aquí con nosotros. Ese mismo Jesús es el que está contigo. Ese mismo Jesús es el que ha estado siempre contigo. Había obstáculos, pero eso no puede impedir que Dios cumpla su plan. Número uno, la multitud. Personas que están ahí para detener nuestros avances. Nos van a criticar, nos van a señalar por todo lo que hemos hecho en el pasado, van a murmurar, pero que no nos detengan. La multitud solo viene a observar, pero Zaqueo vino a actuar. La multitud que estaba ahí solo observaban a Jesús, tenían curiosidad de Él, pero Zaqueo tenía una necesidad. Gloria a Dios. Y eso lo llevó a actuar. Hoy la multitud puede ser un problema. Hoy la multitud puede ser falta de trabajo. Hoy la multitud puede ser un hijo que no conoce a Cristo. Hoy la multitud puede ser cualquier problema que tú tienes. Pero tú tienes que ser como Zaqueo. Actuar. No quedarte derrotado. No quedarte solo viendo a la multitud de frente y lo imposible que puede ser llegar a Jesús. Ven a Él, acércate a Él, búscalo a Él, porque Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Él puede hacer, aunque seas tan pequeño, Él puede hacer de ti alguien mucho más grande, pero tienes que actuar. La multitud, como te dije, siempre va a estar ahí, hermano. Aún cuando nos convertimos a Cristo, hermano, siempre va a haber muchos a nuestro alrededor queriendo apartarnos de Él, queriendo que no lo miremos, queriendo que perdamos la visión de Él. Problemas los vamos a tener siempre.
en la vida. Los problemas siempre van a estar contigo, te van a acompañar, pero la única diferencia es que ya no estás solo, Jesús está contigo. Eso es lo que tenemos que hacer. No miremos la multitud, no mires tu problema, mira lo que está más allá de tu problema, mira lo que está sobre tu problema. Ahí es donde tienes que enfocar tu mirada, es ahí donde tú tienes que acercar a Dios, ahí es donde tú tienes que buscar. No es la multitud. La multitud solo te va a querer detener y apartarte. La multitud solo va a querer que tú te vayas hacia un lado. La multitud solo va a querer que tú te pierdas de nuevo, que regreses para atrás, que no camines. No podemos estar viendo solo la multitud. No, si tú miras la multitud, como te dije, la multitud puede representar el problema que tú tienes. Pero si tú miras solo la multitud, no vas a avanzar. Y puedes desanimarte y no vas a poder seguir. Entonces no mires lo que está al frente de ti, sino mira lo que está más allá de ese problema. Busca a Jesús. Otro obstáculo que él tenía era su tamaño. Es eso pequeño que nos detiene de poder buscar a Jesús. La multitud se miraba más grande que Zaqueo por creer que ellos sí son dignos de estar cerca de Jesús. Y el pecado de Zaqueo lo había hecho pequeño, pero Jesús no había venido por los grandes, sino por aquellos que reconocen que su pecado los ha hecho pequeños. Jesús, tal vez, hermano, vamos a leer una historia, pero a veces nuestro pecado nos hace agachar la cabeza y nos hace creer que no somos dignos de eso. Y a veces nos encorvamos y caminamos solo con la cabeza hacia abajo, porque creemos que no tenemos solución a nuestra vida, porque creemos que tal vez no merezco alcanzar la salvación. Pero Zaqueo no le importó el tamaño que él tenía, sino que también siguió hacia adelante buscando eso. Y te voy a invitar que leamos en Lucas 13, en Lucas capítulo 13, del versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios, Lucas 13, versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo, y había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. A veces, hermano, el problema, la enfermedad, como tenía esta mujer, el pecado a veces, nos hace encorvar, nos hace ser pequeños. Pero Jesús no mire en nosotros lo que tenemos y la necesidad que pasamos y el pecado que pueda haber en nosotros. Él mire en nosotros algo más grande. Y así como le dijo a esta mujer que ya sea sanada, aquella mujer se incorporó, así hoy también el Señor te dice a ti: deja de estar con la cabeza abajo y comienza a ver hacia el frente. Deja de estar viendo tu problema y comienza a ver a Jesús. Amén.